Queridos amigos de UAP Cultura, nuevamente estamos en sus pantallas para poder llegar hasta ustedes con mucho más contenido de nuestra región. Les cuento, hoy estaremos en la tercera parte de nuestro Museo de Historia Natural Pedro Villalobos, el Museo de la Universidad Amazónica de Pando, hablando, conociendo y apreciando las riquezas de la flora y fauna de nuestro departamento. ¡Vamos! Debemos continuar y de verdad queremos que tomen muy en cuenta esta sugerencia porque la sala de exhibición a la que estamos ingresando en esta ocasión, se van a encontrar ustedes con la mayor de las variedades y justamente se trata de los peces que encontramos en nuestra Amazonía. Gran variedad en ese sentido, ¿no es cierto, licenciado? Sí, esta es una de las salas principales en donde la mayoría de la gente cuando visite estos ambientes sale muy sorprendido, ¿no? Porque el mismo armado de las peceras muestra a estos especímenes como si realmente estuvieran nadando, ¿no? Y eso lo van a ver en sus imágenes, que, aclaro, ha sido armado también por el personal del museo. Estas especies se las han capturado en algunas expediciones que realizamos. Una de las principales fue el año 2014, en donde el Centro de Investigación y Producción para la Amazonía, CIPA, trabajó en coordinación con el Centro de Investigación de Recursos Acuáticos, CIRA, de la Universidad Autónoma del Beni, y entonces realizaron las expediciones en los ríos Ortun, Manuripi y Tahuamán. Ahí es en donde se recuperaron estas muestras que hoy estamos exhibiendo y que muchas son también representativas del departamento, como el surubí, ¿no? Y también encontramos el pacú, encontramos el cachorro, anguilas y rayas que a mucha gente cuando observa estas especies se preguntan si realmente son de nuestro departamento y sí lo son. Cuéntenos un poquito de las especies que estamos encontrando aquí, cuáles son las más de repente representativas de la Amazonía, cuáles son sus características. Bien, como te había mencionado, la más representativa sería el surubí, ¿no? Que es un pez entre 1,5 metros y medio de largo, es de un hocico alargado, de unas líneas que cubren su cuerpo y se alimenta de cardúmenes de peces ligeramente pequeños, ¿no? Como las sardinas. Entonces este pez lo que hace es abrir la boca y succionar a otras especies de menor tamaño y engullirlas directamente, o sea, tragarlas vivas. Otras especies que podemos encontrar es la anguila eléctrica, que llega igual a una longitud entre 1,5 metros hasta 2, en algunas ocasiones se los ha encontrado. En esta exhibición, la que tenemos, ¿cuánto mide? Bueno, es de 1,10 metros, el que tenemos, el espécimen, y cuando la gente nos visita, pues algunos se preguntan, ¿y de verdad genera electricidad? Sí, es un animalito muy interesante porque justamente su cuerpo está formado por células positivas y negativas y cuando se encuentra en su hábitat empieza a generar una corriente eléctrica más o menos entre 50 centímetros de diámetro, ¿no? Es una ligera corriente solo para detectar alguna presa o algún enemigo. Entonces cuando alguien se le acerca, su corriente le avisa que hay una presa o un enemigo y es ahí en donde empieza a descargar un voltaje específico que inclusive podría llegar a matar a una persona mayor, ¿no? Entonces es otra especie con la que cuenta nuestro departamento. Otra muestra que podemos encontrar acá es el de la raya, ¿no? Que es un pez que no es de escamas. No. Este pez
simplemente de piel o cuero. Entonces, lo que hace es segregar una sustancia como una mucosa y eso lo protege de los rayos solares. Es por eso que este pez habita en las profundidades de los ríos y solo para descansar se va a las orillas. Por eso mucha gente cuando va también a las orillas accidentalmente los pisa y estos empiezan a defenderse con los aguijones que tienen en sus colas, que en algunas ocasiones llega inclusive a perforar el hueso, ¿no? Bueno, dependiendo del tamaño del espécimen. Entonces, esa es una de las muestras que podemos encontrar y observando también en las pantallas, pues tenemos a lo que son las pirañas, ¿no? Tenemos algunas especies de pirañas, como es la piraña manchada, que es una piraña que tiene una pequeña joroba y unos puntos en su cuerpo. Sin embargo, no es tan agresiva como la piraña real, ¿no? Que es una prima de la piraña roja, la palometa, que es famosa. Inclusive las películas que vemos hoy en día de pirañas es en base a esta especie que siempre andan en carlúmenes de 20 hasta 40 y cuando encuentran una presa, sea grande o pequeña, entonces estos empiezan a morderlo hasta dejarlo solo hueso, y esto en cuestión de segundos. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando se entra a río, porque se pueden encontrar con esas especies. Pero como te lo vuelvo a aclarar, ¿no? Siempre y cuando no molestemos a estas especies no pasa nada. No significa de que una piraña ve algo y directo va a morderlo, ¿no? Entonces, así contamos también con algunas de las especies que habitan en las profundidades de los ríos, como son los famosos pez caranchos, que se les dice, o zapatos, que se los conoce también por ser los limpiadores de las profundidades, ¿no? Porque sí. Bagre creo que también le dicen, ¿no? Bueno, el bagre también es otro espécimen que se alimenta de barro, algunas heces de otros peces y algunos fitoplancton, ¿no? Que se encuentran en el río. Entonces esas son algunas de las especies más representativas del departamento. Acá contamos con especies que son ornamentales, como lisa y cerepapa, que sirven para adorno, como dirían algunos, ¿no? Para algún acuario y otros. En cambio, hay otras que también podemos mostrar y son comercializables, ¿no? Como el pacú, el surubí, en donde se los captura y se hace la venta de estos animalitos para su consumo. Ahora, si es que usted ya quedó con curiosidad, lo invito a que nos acompañe en las imágenes que le van a mostrar lo que no se ha mencionado, pero le cuento que hay mucho más y lo ideal sería que incluso se dé una vueltita por acá y nos visite en el Museo Pedro Villalobos, donde, por cierto, todavía tenemos una sala de exhibición pendiente. Acompáñenos. Si usted ha tenido la oportunidad de visitar el museo anteriormente, ahora que retorne, porque lo invitamos a retornar, se va a encontrar con una nueva sala de exhibición. Se trata de huesos y fósiles. El licenciado justamente es la persona capacitada para poder hablarnos sobre este tema, que la verdad impresiona cuando usted nos habla de años, décadas, siglos, hasta millones de años en esto que vamos a mostrarle ahorita a la gente. Muy bien. Antes de hablar de lo que son los fósiles, debemos hablar de lo que es el proceso de fosilización, que es un proceso físico-químico en donde una muestra, sea de flora o fauna, que haya muerto, es cubierta por sedimentos, sea de arena, arcilla y un material llamado sílice, el que empieza a penetrar esa muestra durante miles o millones de años, hasta que esa muestra de fauna o flora que ya ha muerto empieza a
petrificarse, a fosilizarse. Y entonces es eso lo que vamos a mostrar acá en el ambiente. Contamos con algunas muestras de cortezas de árboles que en este proceso se han fosilizado, son especies de hace millones de años, y también contamos con especies de invertebrados, como son los famosos trilobites que hemos encontrado en nuestro país. Son invertebrados acuáticos que anteriormente vivían en el fondo del mar, ¿no? Y como te explicaba, entonces estos al morir han sido cubiertos por sedimentos hasta el grado de petrificarse. ¿Y cómo se los encuentro? ¿No? Hay mucha gente que busca estas especies y que ya conoce inclusive cómo es la forma de la piedra y saber si hay adentro hay una muestra, ¿no?, de este espécimen. Y justamente acá tengo una muestra, ¿no? Es un pedazo de roca, de piedra, ¿no?, en donde cuando la gente ya conoce le hace una serie de golpes longitudinales hasta que estos se llegan a abrir como si fueran huevos, ¿no? Y allá adentro encontramos al invertebrado fosilizado, ¿no? Es completamente de piedra, y como estas especies encontramos muchas otras, ¿no?, de la familia de los trilobites. ¿Cuántos años tiene en mano usted ahorita, licenciado? Ya, esta muestra está entre los 200 y 400 millones de años, ¿no? Han sido los primeros invertebrados que han aparecido en nuestro planeta, mucho antes que los dinosaurios mismos, ¿no? Bueno, por supuesto que nuestra Amazonía también tiene mucho por contar de millones de años atrás, y resultado de ello también tenemos varias muestras, ¿no? Sí, hubo un tiempo en el que se hizo también una expedición con este tema de la paleontología, la arqueología, y se encontraron algunas muestras acá, justamente en el departamento de Pando, en el municipio de Cobija, específicamente en el barrio petrolero, ¿no?, hace algunos años. A ver, ¿de qué se trata? Y acá tenemos, por ejemplo, algunas muestras de ramificaciones de algunos árboles, algunas especies que igualmente han sido petrificadas con el pasar de los años. Acá tenemos igual una semilla completamente petrificada. Y hay mucha gente que se pregunta, ¿no?, ¿y esto es verdad o es algo que lo han hecho ustedes? No, es completamente cierto. Acá encontramos un pedazo de madera que a lo lejos aparentemente es un pedazo de un tronco, ¿no? Pero cuando lo tocas, cuando lo alzas, es piedra, ¿no? Pesado. Sí, es pesado, ¿no? Entonces, igual contamos con ejemplares de corteza. Eso sí está pesado, porque lo intenté alzar hace rato. Este es muy pesado y es igual una muestra completamente petrificada, ¿no?, de especies que hemos encontrado acá con relación a la flora. Entonces, cuando nosotros mostramos esto, también enseñamos a los estudiantes cómo funciona este proceso tan increíble en donde una especie llega a petrificarse, ¿no? Y al mostrarlo acá quedan asombrados, ¿no? De las cosas que más nos asombró aquí, a quienes estamos también en producción, fue que considerábamos, por ejemplo, por ese ladito de allá, otro tronco, y estábamos haciendo la consulta, pero nos topamos con una sorpresa. Sí, justamente esta muestra representa a uno de los caimanes gigantes que han vivido en la era del Mioceno, aproximadamente 8 millones de años. Es un caimán de entre 12 y 14 metros de largo. Y justamente acá tenemos la mandíbula inferior de este animal, que es el Purosaurus brasiliensis, una especie ya extinta, pero que acá podemos mostrarlo de manera fosilizada, si me permite. ¿Súper pesado también? Sí, es una muestra petrificada, ¿no? Por eso. Mandíbula. O sea, sí, acá tenemos solo una parte de la mandíbula inferior del animal, ¿no?
aún le faltaría una otra mitad, porque este cráneo más o menos es entre 1 metro y 1,5 metros, solo su cráneo, ¿no? Entonces, comparándolo con su cuerpo, era muy grande, quizás más largo que un autobús, ¿ya? Y es esta parte en donde vienen justamente los dientes, colmillos que tenía, ¿no? Claramente se muestra. Y esto, comentarte que se ha encontrado en la frontera con Brasil, en las cercanías de Río Acre. ¿Aquí en Cobija? Sí, acá. Ya estamos con el licenciado Alexander Vaca, que nos va a hablar de los huesos, esta sala de exhibición que también pues finalmente nos va a contar de la variedad que vamos a encontrar en nuestra Amazonía. Por cierto, el licenciado es titulado de la Universidad Amazónica de Pando y hoy en día pues se encuentra realizando este trabajo tan interesante que es el de repente de alguna manera compartir con usted los conocimientos adquiridos. Licenciado, gracias por darnos este espacio y bueno, este es uno de sus temas que más lo apasionan por lo que entendemos. Sí, así es, Claudia. Como podemos observar aquí la exhibición de cráneo, mayormente muchos de los visitantes vienen y dicen, esto si nosotros como biólogos nosotros vamos al monte y lo cazamos, pero no es así, sino todos los de las comunidades, ustedes saben que ellos depredan, ¿no? Y ellos nos muestran o nosotros vamos a hacer evaluaciones y encontramos estas variedades de cráneo y embalamos para traerla a la exhibición o al museo para poder nosotros transmitirle todos los conocimientos a la gente. Y aquí la diferencia entre el jochi pintado y el jochi colorado. Mire cómo son la diferencia del cráneo, que tiene un piquito más alargada, que está más abultada la jochi. Y este jochicito colorado es el que más come la castaña. ¿Qué tiene al ladito? Aquí tenemos huasito, unos huasos como le dicen. Mazama es el nombre científico de esto, pero su nombre común es huaso. Tenemos una tortuga de agua y tenemos un caimán allí. Mayormente hay más grandes que estos animales, o sea, hay más gigantes, muy de 7 metros, puede llegar hasta de 8 metros en la laguna. Mayormente hay en el Manuripi, en el Orton y en el Madre de Dios. Cuénteme, ¿cómo hizo el Museo Pedro Villalobos para poder tener esta muestra de acá? Que creo que es de las más llamativas que hay entre todas, que son bastante llamativas. Sí, como te iba comentando, Claudia, nosotros hacemos investigaciones o hacemos monitoreo donde nosotros podemos encontrar estas variedades. De esta en particular. Mayormente, esta aquí la encontramos en el río Manuripi. Sí. Él ha sido cazado por los propios de las comunidades y hemos encontrado en la playa, donde miramos y decimos, wow, interesante muestra para llevar al museo. Tenemos también garras para poder exhibirla, pero como ustedes miran que es un poco muy chico el espacio y es imposible ponerlas todas las muestras allá o por cada parte de los animales, digamos, sus garras o su cuerpo entero. Necesitamos más espacio en el museo. Pero también continúan las expediciones, las investigaciones para poder sumar especies a esta exhibición que ya hay. Así es, Claudia. Nosotros seguimos implementando, mirando, digamos, hacer nuevas expediciones para traer nuevas muestras para poder mostrarle a la población o al visitante o al extranjero, que muchas veces ellos vienen y no conocen, dicen, no, en mi país hay esto, no hay. Y cuando ellos miran, wow, qué lindo es Pando y esta variedad de animales que tiene Pando. Ya hablamos de la fauna, ahora vamos a hablar de la flora de nuestra Amazonía y eso también está presente aquí en el Museo Pedro Villalobos. Quien nos va a hablar al respecto, él es el especialista en el tema, el licenciado Severo Meo, a quien le agradezco mucho la gentileza y bueno, pues a quien vamos a llenar de preguntas de repente sobre los diferentes ambientes que ustedes ya pueden ver y empezar a preguntarse dónde estamos en este momento, licenciado. Muy bien, tenga
la bienvenida al canal, que valga la oportunidad de mostrar lo que hacemos realmente acá en el herbario, porque la flora también es otra importancia que tiene nuestro departamento, que debemos demostrar no solamente la fauna, sino la flora, en diferentes tipos de usos, maderables, medicinales y ornamentales también, que sería muy importante. Aquí como herbario de referencia amazónica, como dice su nombre, es realmente hacer colecta de las especies que tenemos de nuestra región para poder tener aquí de una manera montada, clasificada, con su respectivo ficha botánica, donde muestra la descripción del lugar, del área de donde se ha sido colectado, con su coordenada y también altitud, con una pequeña descripción de las especies, ¿no? Y también muestra el colector, que es muy importante también mostrar el colector y el número de colecta que tiene. Hay diferentes colectores que han dejado aquí muestra y mi persona también, que tiene muestra que ha realizado, que más o menos tengo unas 500, 600 muestras, ¿no? Pero todavía falta. Son pocas especies todavía que se ha hecho colecciones. Se conoce mucho, pero pocas colecciones para poder mostrar al pueblo. También tenemos exhibiciones, licenciado. Sí, ahora desde el año pasado ya se comenzó para mostrar también algunas especies importantes, maderables como no maderables, principalmente las especies de mayor productividad o de mayor uso, en el caso de la castaña, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los productos más importantes y sobresalientes de la región. ¿Le parece si usted nos guía en este pequeño recorrido que queremos mostrarle a la gente de lo que se ha perdido si es que aún no ha visitado el museo? Sí, claro, con mucho gusto. Podemos mostrar. Acompáñenos. Estamos en el área de secado. Licen, por favor, explíquenos un poquito en qué consisten estos ambientes. Bien, este ambiente es muy importante. Después de que se hace la colecta de campo, se trae acá al herbario, se hace el prensado correspondiente, ¿no? Utilizando prensa de madera, y entre medio se coloca cartones para que exista aireación también y entre la temperatura y pueda secar perfectamente. En el secado se lo coloca y se deja por 2 días o 48 horas, ¿no? A una temperatura de 60 grados. ¿Ya? Ese es lo ideal para poder secar las muestras y se mantenga más o menos, que se muestre las muestras como si estuviese en lo natural. Ahorita lo que estoy realizando son muestras humedecidas que se encuentran dentro del herbario, ¿no? Eso hay que hacerlo constantemente, porque es un trabajo continuo, porque las muestras se pueden humedecer, se llenan de hongo o entra insectos pequeños. Entonces es otro proceso que se lleva al freezer, ¿no? Se lo pone al freezer por 1 día o 2 días para que estos gérmenes mueran, y el hongo mismo. De ahí otra vez se saca y se pone a la estufa, ¿no? Para secar y para poder volver a guardar nuevamente. Muy bien, nos encontramos aquí ahora en la sala de exhibición de especies maderables y como también no maderables. Una de ellas tenemos el castaño, una de las especies fundamentales de la región, que se refiere a la recolección de la castaña. Queremos mostrar esta porque es una especie importante principalmente para la gente del lugar. El castaño podemos mostrar acá una rodaja, ¿no? Dentro de la rodaja podemos ver los tipos de anillos que estudios muestran, por ejemplo, cuántos años tiene un árbol. La foto del castaño, que sería mostrar cómo es el árbol, ¿no? en la naturaleza. Y acá mostramos la muestra de las hojas montada, sacada del árbol, para poder mostrar a los visitantes que nos visitan acá en la sala de exhibición, y también su descripción, ¿no? Las hojas, si son grandes, pequeñas, son alternas, opuestas, las flores, qué colores son, ¿no? El tamaño, los frutos,
qué tipo de frutos también tenemos. En este caso son frutos leñosos, le decimos pixidio, y la castaña también acá podemos mostrar, ¿no? Y la descripción de la especie, ¿no? Es árbol grande, una altura de 45 a 50 metros de altura. También podemos, acá muestra también el diámetro de la planta que tiene. También podemos ver un poco de su distribución. ¿Dónde se encuentra la castaña, por ejemplo? Principalmente en Pando, parte del Beni, parte también de La Paz, Santa Cruz. En nuestro departamento es la mayor diversidad, la mayor densidad que podemos encontrar de esta especie. Bien, continuando entonces, aquí tenemos la siguiente especie maderable, como ser el tajibo. Esta especie es muy importante en la región porque sirve también como la madera, como es sumamente fuerte, dura, utilizada como horcones, ¿no? Principalmente, y también para cerco de campo. Es utilizada por su madera, porque su madera es realmente muy resistente al agua. Por eso es recomendable para este tipo de construcción. Bien, esta es otra especie también maderable que lo encontramos en nuestra región. Es una especie muy densa también. En diferentes regiones de nuestro departamento podemos ver muchos individuos de esta especie. Esta especie en el lugar es utilizada también como artesanía, ¿no? En el caso de fabricación de tacú, manija para moler, ¿no? Lo que hace en el área rural, moler masaco o moler arroz. Entonces esta especie es muy importante para la gente del lugar. Ahora es utilizada también como maderable y ya se la está aprovechando, ¿no? Una especie que tenemos por grande cantidad, entonces ya está siendo aprovechada. Igualmente acá mostramos también, esto es una forma también de poder mostrar el fruto de las especies, ¿no? En frasco, que se encuentra en alcohol a un 70% para evitar que se pierda también su coloración, ¿no? Es muy importante también eso. La distribución de esta especie podemos verla también al norte de La Paz, en el Beni y Pando. Bien, aquí tengo que mostrarle así rápidamente, tengo una especie importante de nuestra región como especie maderable, que es el Amburana cearense, conocida vulgarmente como roble. Es una especie que está cotizado como una de las terceras especies fundamental del maderable, después de la mara y el cedro, ¿no? Es una especie también que en nuestra Amazonía está siendo extraída y amerita también mencionar algunos aspectos ecológicos fundamental de la especie, que está siendo disminuida su población. Entonces aquí es importante también mencionar que se debe tomar en cuenta en proyectos de investigación para saber sobre la población de esta especie, en la disminución y cómo ha sido afectada dentro del bosque, ¿no? Es muy importante también porque aparte de eso, esta especie es como maderable muy requerido por los madereros, entonces es muy buscada. En muchos lugares ya no existe esta especie, igual que el cedro y que la mara. Bien, aquí vemos entonces una especie también importante como maderable, una de las segundas especies importantes de la región, que sería Cedrela odorata, más conocida como cedro en nuestra región, en los lugares del área rural. Esta especie ha sido también extraída por madereros en gran cantidad, y esta especie se encuentra en el momento en un estado vulnerable. ¿Por qué? Porque han saqueado las poblaciones de esta especie. Entonces también hay lugares de esta especie que no existe ya árboles grandes. Si podemos buscar, encontrar algunas, podemos encontrar en arbolitos o arbustos pequeños,
pero que no la podemos ver ya como lo veíamos antes, en árboles grandes, bonitos, con fuste grueso. Tenemos aquí también mostrarles la muestra de hojas. Tenemos acá la muestra de semilla. ¿Cuál es el fruto del cedro? ¿No? Que está clasificado también ahí con su etiqueta cada uno de ellos. De la muestra de hoja también igualmente con su respectiva descripción, a dónde ha sido colectado. Esta especie es también importante porque está distribuida al norte de La Paz, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, como también en Pando, ¿no? Tiene amplia distribución y es una especie que ha sido también aprovechada en diferentes lugares. Llegamos a la parte final, amigos. Les agradecemos muchísimo, como siempre, a usted por su preferencia y porque nos están compartiendo los diferentes capítulos del programa de UAP Cultura. ¿Cómo lo hacen? A través de las redes sociales, buscándonos como UAP Cultura en el Facebook y en YouTube. Les sugerimos, compartan esto con sus amigos para que todos puedan conocer la belleza y las tradiciones que tenemos en nuestra región. Y por supuesto, tenemos que agradecer a la Universidad Amazónica de Pando, porque gracias a ella, a través del TVU y también Radio Universitaria, estamos llegando a toda la población pandina con todo lo que tenemos por contar de nuestro querido departamento, a través de nuestro Museo de Historia Natural Pedro Villalobos. Esté al pendiente de los demás capítulos de UAP Cultura. Hasta una próxima oportunidad. Permiso. Una esperanza, un rayito de color, allí desde el río Piraí, que pa' su corriente mis lágrimas vertí.